Querida comunidad escolar Liceo Zapallar, en esta oportunidad hablaremos de pequeñas grandes obras. Se dice que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y este es precisamente el caso del microcuento o microrrelato. El microcuento es una deleitosa construcción narrativa cuyas principales características son la brevedad, la ironía, el ingenio, su carácter fantástico. Juega con la razón, la intuición y la capacidad expresiva del lenguaje. Se presenta como una revelación inesperada, un asalto a la realidad, una presencia insólita que nos ataca de improviso. Posee desenlaces contradictorios, problemáticos, abiertos. Un buen microcuento constituye un desafío a la cultura general y al intelecto del lector, aunque a veces su genial simpleza nos conquista por completo. En este diálogo que se produce en el contexto literario, el emisor asigna el mayor trabajo de la comunicación al receptor, quien generalmente deberá completar la historia con los retazos faltantes y decodificar un mensaje que ofrece múltiples interpretaciones. Ahora los invito a dar un breve paseo por Latinoamérica a través de esta auténtica joyita literaria. Comenzaremos por México lindo, de la mano de Juan José Arreola, considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX en Latinoamérica. La obra de Arreola estuvo enmarcada dentro del realismo mágico, es decir, muestra la realidad de lo cotidiano mezclada en forma natural con lo irreal, con lo ilusorio. El cuento que elegí se llama Cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Seguramente ustedes ya tienen en su mente más de dos interpretaciones para este microrrelato. ¿Qué pasó? ¿Su amada murió y su espectro se aparece frente al protagonista? ¿O su amada lo dejó y él la recuerda con tanta fuerza y pasión que la siente dentro de sí mismo? Y así podríamos seguir infiriendo. Seguimos en México, esta vez con Felipe Lomelí. Lomelí es un escritor joven, tiene 45 años. Nació en Etzatlán, Jalisco, el 10 de enero de 1975. Es licenciado en Ingeniería Física. El cuento que elegí fue El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Más breve que el relato anterior, nos invita a construir la historia aportando los retazos faltantes. ¿Qué es lo que el protagonista quiere olvidar y no puede? ¿Qué deja atrás? De México nos vamos a Argentina, con Jorge Luis Borges, un escritor considerado una de las más grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Cultivador de varios géneros que a menudo él fusiona de forma deliberada. Jorge Luis Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura. La trama. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende, y exclama: «Tú también, hijo mío». Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones.
las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, reconoce a su ahijado y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa: estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero ¡che! Lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. En este microcuento se puede destacar dos principales tópicos borgianos: la circularidad del tiempo y la indeterminación del concepto mismo de la identidad. La repetición de los hechos que le sucedieron a César, luego al gaucho y en el futuro a los personajes que vuelvan a sufrirlos en cuentos posteriores, se explica en base a una concepción de la realidad diferente a la linealidad del tiempo que nosotros conocemos. El principio de la circularidad del tiempo, en el cual somos como personajes que repetimos las tramas de nuestros predecesores, es un tema bastante trabajado en la obra de Borges y tiene sus raíces en tradiciones culturales distintas a la occidental. Y ahora vamos con otro argentino, Julio Cortázar. Julio Cortázar se identifica con el surrealismo. Él nace en Bélgica y la mayor parte de su vida la pasa en Francia, pero es obviamente argentino. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. Cortísimo metraje. Automovilista en vacaciones recorre las montañas del centro de Francia. Se aburre lejos de la ciudad y de la vida nocturna. Muchacha le hace el gesto usual de autostop. Tímidamente pregunta si dirección Bonn o Tournou. En la carretera unas palabras: hermoso perfil moreno que pocas veces pleno rostro. Lacónicamente a las preguntas del que ahora, mirando los muslos desnudos contra el asiento rojo. Al término de un viraje, el auto sale de la carretera y se pierde en lo más espeso. De reojo, sintiendo cómo cruza las manos sobre la minifalda, mientras el terror crece poco a poco. Bajo los árboles, una profunda gruta vegetal donde se podrá. Salta del auto, la otra portezuela y brutalmente por los hombros. La muchacha lo mira como si no. Se deja bajar del auto sabiendo que en la soledad del bosque, cuando la mano por la cintura para arrastrarla entre los árboles, pistola del bolso y a la sien. Después, billetera, verifica bien llena, de paso roba el auto que abandonará algunos kilómetros más lejos, sin dejar la menor impresión digital, porque en ese oficio no hay que descuidarse. Bueno, como podemos ver, este relato posee recursos cinematográficos. Lo leemos y es como si lo hiciéramos detrás de una cámara, enfocando los personajes y las escenas. Es como su nombre lo dice, un cortometraje con un final bastante sorpresivo. La ironía también juega una muy buena carta. Genial. Rápidamente nos vamos a Colombia, a encontrarnos con Gabo. Así le decían sus compatriotas. Gabriel García Márquez es un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista. Es Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. El cuento que seleccioné es La muerte en Samarra.
El criado llega aterrorizado a casa de su amo. «Señor», dice, «he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza». El amo le da un caballo y dinero y le dice: «Huye a Samarra». El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la muerte en el mercado. «Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza», dice. «No era de amenaza», responde la muerte, «sino de sorpresa, porque lo veía ahí tan lejos de Samarra y esta misma tarde tengo que recogerlo allá». No podemos dejar de sorprendernos con este relato en el que se nos presenta a los personajes con el miedo ancestral a la muerte, tratando de evitarla o burlarla, y sabemos que es inevitable. Aunque también podemos comprobar el poder de la comunicación y las consecuencias que puede tener la mala decodificación de un mensaje. No era una señal de amenaza, sino de sorpresa. Y de Colombia nos vamos a Uruguay, a leer un microcuento luminoso. Su autor, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940 y muere en el 2015. Sus libros más conocidos son Las venas abiertas de América Latina y Memoria del Fuego, y han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, ya sabe cada uno de ustedes qué tipo de fuego es, y sus amigos, sus conocidos. Lo único seguro es que conocemos a muchos de ellos. Llegamos por fin a Chile. Tenemos muchos y muy buenos escritores de microcuentos, pero nos quedaremos con dos. Uno de ellos es Alejandro Jodorowsky. Es un artista y psicomago chileno de ascendencia judío-ucraniana. Entre sus múltiples facetas destacan las de escritor y director de cine. El cuento en esta oportunidad es Calidad y Cantidad. No se enamoró de ella sino de su sombra. La iba a visitar al alba, cuando su amada era más larga. Este relato nos dibuja una sonrisa, y esa sonrisa nos dura todavía cuando comenzamos a analizarlo. Todos proyectamos muchas imágenes o sombras, y puede ser perfectamente viable que alguien se enamore solo de una de nuestras facetas, sombras o imágenes. ¿Por qué no? Lo insólito es que el personaje separa totalmente a la mujer de la sombra. Bien, y terminamos en Chile con Francisca Solar. Es una joven escritora y periodista chilena. Nació en Santiago en 1983.
Entre sus obras más conocidas se encuentra El ocaso de los altos elfos, fanfiction que tuvo más de 2 millones de lecturas y fue traducido a varios idiomas. También 100 días escribiendo, un pequeño libro de microcuentos sobre el que un grupo de estudiantes y docentes del Liceo Zapallar realizan actualmente un conversatorio semanal denominado Diálogo en Movimiento. El microcuento que elegí se titula Se busca sastre. ¿Cómo se repara un corazón roto?, le pregunté una vez a mi abuela, llorando en su regazo. Con doble hilo y puntada firme, me respondió, instándome a que secara mis lágrimas. Entonces bajó la voz y añadió, pero no tienes que coserlo todo ni con tanta perfección. Solo un buen desafío atrae al mejor sastre. Es un microcuento bastante tierno que nos muestra la sabiduría de la anciana y la convicción de que reparar un corazón requiere también de inteligencia. Comunidad escolar, agradezco la atención prestada y los invito a profundizar en la literatura latinoamericana. Hace unos días, en el conversatorio en torno al libro de Francisca Solar, se hizo la siguiente pregunta a los participantes. ¿Qué es la literatura para ti en el contexto que estamos viviendo? Creo que fui la única en no dar respuesta. Me pasó como a todos. Se me vinieron muchas ideas y no me decidí por ninguna. Pero pensándolo bien, aunque parezca cliché, la literatura para mí es y ha sido siempre amor. Porque quien escribe lo hace para compartir, ya sea ideas, conocimientos, experiencias, miedos, amores, aventuras, etc. Y no existe otro concepto que esté más relacionado con el amor que el hecho de compartir, no solo lo material, sino también aquello que nos alimenta el espíritu. Encontrémonos con el amor en Latinoamérica.